Enrique Peña Nieto nació en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de julio de 1966. Es un abogado y político mexicano. Fue presidente de México durante el 2 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018. Es abogado gracias a la Universidad Panamericana y es maestro de Administración de Empresas gracias al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Enrique forma parte, es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde el año de 1984. Entre el 2005 y el 2011 fue gobernador del Estado de México, tras lo cual contendió por la presidencia de México en las elecciones federales del 2012 por la Alianza Electoral Compromiso por México, que estaba formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Al lanzar su campaña con el spot televisivo ¿Por qué quiero ser presidente?, Peña Nieto describía de esta forma su proyecto personal por el Ejecutivo. Él decía que porque nuestro país merece estar mejor, porque quiero cambiar a México, por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sabes que sé cumplir. Luego, el expresidente, con su mandato, terminó con índices de desaprobación ciudadana que superaban el 70% y también estuvo rodeado de escándalos de corrupción y que también lo involucraban en su vida personal. El crecimiento de la economía anual promedio durante su sexenio fue de un 50% respecto a lo que ya se tenía previsto por Nieto. La inversión pública cayó un 24.5%. También hubo aspectos positivos como la creación de millones de nuevos empleos y la reducción de la tasa de desempleo en un 4%, así como la implementación de decenas de reformas estructurales como, aunque no todas fueron muy buenas, como la reforma energética, que pues esa no salió muy bien. Pasando a otro aspecto, en el escenario internacional, el mayor desafío que el presidente de en ese entonces debía de afrontar fue el cambio de administración de Estados Unidos y que participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, impuesta por Donald Trump. Y fue un desafío que pudo ser superado y puede considerarse como una de las acciones más importantes del gobierno de Peña Nieto. Buen día. Comenzaremos hablando sobre lo que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto durante los primeros días de su mandato. El 2 de diciembre del 2012, el hasta entonces presidente firmó un acuerdo pluripartidista, el cual llamaron Pacto por México. Este acuerdo consistía en que los representantes de los partidos políticos PRI, PRD y PAN deberían de trabajar juntos y dejar a un lado sus diferencias para impulsar el desarrollo económico y crear una sociedad de derechos en México. Otro objetivo que buscaba este presidente Enrique Peña Nieto era que durante el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2012-2018, la tasa de económica aumentara de un 3.5% a un 5.3%, lo cual no consiguió. Y según especialistas, eso se debe a tres factores. El primero, que el gobierno desde un principio hizo un mal diagnóstico sobre la causa fundamental de la debilidad de crecimiento. Dos, que subestimaron el impacto real de las reformas estructurales implementadas. Y tres, que mantuvieron una política macroeconómica más reactiva que proactiva. Y tocando el tema del Producto Interno Bruto, durante el sexenio peñista, el promedio de crecimiento de este indicador fue de un 2.48%, lo cual era mayor a lo que habían hecho los dos anteriores gobiernos panistas, y se puede comprobar aquí en la gráfica que mostramos. Ahora, tocando el punto de inflación, el expresidente Enrique Peña Nieto durante su último informe el 3 de septiembre habló sobre indicadores económicos en una sección llamada México Próspero, en el cual mencionaba que el índice nacional de precios al consumidor durante su sexenio fue el más bajo en los últimos 48 años,
teniendo un promedio aproximado de 4% durante diciembre del 2012 y junio del 2018. Pero especialistas afirman que durante su sexenio se registró la tasa de inflación más alta en los últimos 17 años, y esto debido al aumento de bienes como por ejemplo el huevo, la gasolina, el transporte aéreo, servicios turísticos y el gas doméstico. Así que podemos llegar a la conclusión de que su sexenio tuvo altas y bajas. Bien, ahora vamos a hablar de los sucesos del desempleo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto cataloga su sexenio como el sexenio del empleo, y sí, se crearon millones de empleos. Sin embargo, según la revista Forbes de México, todos los empleos estaban por debajo de los $20 mensuales que recibía cada empleado nuevo. Por otra parte, en los aspectos de las reformas, tenemos la reforma energética, que es catalogada la más desastrosa de todos los sexenios, debido a que todos los yacimientos petroleros que existían en México ahora son expropiados por países extranjeros como lo es Rusia. Esto viéndose reflejado el día de hoy en la gran crisis petrolera, llevando a Pemex al borde de la quiebra. Otro de los puntos importantes es en el sector económico. En el sector económico, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las importaciones estuvieron 2.5 por encima de las exportaciones, esto creando un déficit en la balanza comercial y haciendo que el peso mexicano tuviera una depreciación de hasta el 20% en aquel entonces, siendo una de las fuentes o de las cantidades más altas que se había logrado en la historia. Listo. Pues la verdad el peso mexicano se vio muy afectado en comparación con el dólar, ya que se devaluó un 56.81% en el mandato de este presidente. A inicios del sexenio, en diciembre de 2012, un dólar costaba 12.92 pesos mexicanos, y a finales del sexenio, en noviembre de 2018, un dólar costó 20.26 pesos mexicanos. El nivel más alto de la moneda llegó a 21.49 pesos mexicanos un dólar. Pues podemos ver que fue una alza muy considerable y pues que afectó a la economía mexicana. Otro de los temas que les quiero mencionar fue el cambio del Telecán al Temec. La primera ronda de negociación fue el 20 de agosto del 2017, ya que las amenazas del presidente Donald Trump, pues puede que se quería salir de este tratado. A consecuencia de eso, pues él sugirió hacer un nuevo tratado, pues ya que decía que el Telecán había sido el peor tratado que había tenido Estados Unidos en la historia, y pues él dijo que el Temec pues iba a ser el mejor tratado que iba a tener Estados Unidos. A consecuencia de las amenazas, pues la alza de los aranceles para México y Canadá pues fueron bastantes, y pues obviamente nos iba a afectar a las economías mexicanas. Algunos beneficios del Temec pues fue de que el presidente dijo que se iba a impulsar la fabricación de automóviles, y lo hemos visto de que pues a México han llegado bastantes armadoras, y otro pues ha sido de que se fortalecieron las leyes laborales para todos los trabajadores en los tres países. Por último, les voy a hablar de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, que fue un hecho ocurrido el 26 de septiembre del 2014, a consecuencia de que iban a realizar una marcha por el 2 de octubre, pues otro hecho ocurrido similar, pues que afectó bastante al sexenio de Enrique Peña Nieto.